Mari Mari Pupeñi, Mari Mari Pulamien, Mari Mari Buenui. Estamos acá nuevamente en este programa Pumapuche Guarriameu Muliaín, programa 29 que desarrollamos en este canal, en contacto directo con los diferentes territorios, con los diferentes peñas y lamien, que semana a semana hacen tiempo para escucharnos, para mandarnos algunos mensajes, algunos peñas y lamien ahí, y decirnos, digamos, algunas preocupaciones que debiéramos tocar. Y tema que agradecemos, sin duda, porque nos ayuda a trabajar, a armar el programa siguiente. Así que si usted hoy día le parece que no hemos tocado un tema y que sería importante hacerlo, envíenos una comunicación. Ahí evaluaremos qué podemos hacer e ir incorporando diferentes temas en el futuro. Hoy, Pupeñi también le quiero a lo menos conversar de dos grandes temas en esta introducción al programa. Lo primero, hacer algunos comentarios acerca de este mes de septiembre, que en este país tiene muchas contradicciones, tiene muchos temas, digamos, que son muy potentes, pero también son muy adversos uno con otro. Y en ese sentido, digamos, las contradicciones del mes de septiembre se reflejan en cada actividad, en cada cosa que se hace. Tenemos una cantidad de contradicciones muy fuertes. Y yo diría que septiembre es quizás el mes donde este país más se divide, donde los bloques, donde las opiniones se agrupan con mayor nitidez y donde las diferencias del país también quedan mucho más nítidas de lo que es el resto del año. Porque septiembre es eso, un mes de contradicciones muy fuerte, ¿ya? Un mes donde se reflejan muchas alegrías en un momento de la historia en este país, pero también un punto en la historia donde se generan muchas amarguras, muchas críticas, muchas cosas demasiado malas que pasaron en este país. Y eso sin duda que se va a reflejar por muchos años porque estos temas no se han superado. Las ilusiones, las aspiraciones, las alegrías, la posibilidad de construir una nueva sociedad que se reflejan en ese triunfo del 4 de septiembre del año 70, sin duda que se manifiestan en este mes de septiembre y se genera una cantidad enorme de recuerdos, de anécdotas, de vivencias, de construcciones de propuestas, de movilizaciones, de gente que se educaba, que luchaba, que se movilizaba por diferentes territorios. Y esa gente, sin duda, hoy día en esos recuerdos vive también esas alegrías que en algún momento vivió este país. Pero también está la otra parte, que es un poco la reacción que se genera producto de esta alegría, y es aquella reacción de gente con, digamos, un criterio muy cerrado, con una definición de sociedad muy distinto a los que se alegraban en la construcción de lo que iban a hacer. Y viene esto que para algunos demasiado ciúticos se denomina el pronunciamiento militar, pero que en rigor fue el golpe de Estado del 11 de septiembre, que deja muchas enseñanzas de lo que no debe ser este país, que deja muchas enseñanzas en relación a la intromisión extranjera en este país, que deja muchas enseñanzas en relación a lo iluso que fueron una cantidad de actores políticos de la época que no tomaron las precauciones de la gran hazaña que estaban desarrollando. Y producto de eso entonces también hay ahí una cantidad de elementos que aparecen en este país y que hasta el día de hoy dejan huella.
un golpe de Estado que atenta contra los grandes símbolos que tiene este país, como es el caso de la Casa Presidencial o la moneda, conocida como por todos, ¿ya? Y que es destruida, es quemada. Y por muchos años, digamos, ese edificio estuvo en reparación. Pero también el quebrar el orden constitucional a través de un golpe de Estado es un tema que a este país lo va a marcar para siempre. Porque las reglas del juego establecidas en esa Constitución de 1925 sencillamente fue barrida por las personas que tenían las armas. Y ese entonces es un tema que también genera una cantidad de aprendizajes muy importante. ¿De cuánto poder le entregamos a la gente que tiene armas o que se le entregan las armas, que se le confían las armas como único sujeto de poseerlas para usarlas en tanto la patria lo necesite? Y la verdad es que en este caso fueron usadas en contra de esta misma patria que había entregado aquellas armas. Pero además comienza a aparecer una cantidad de odios muy fuertes que en los discursos preliminares de aquella Junta de Gobierno que se instala el 11 de septiembre hablaba de extirpar sectores de la sociedad. No era solo ganar una elección, no era solo ganar el poder, era barrerlos, era eliminarlos, extirparlos, decía el discurso y la palabra exacta que usaba el general Lee en aquella oportunidad, uno de los 4 generales. Entonces, este septiembre tiene esta cantidad de contradicciones, de dolores muy fuertes que generan todos los asesinados en diferentes lugares del territorio, que fueron masacrados y no tuvieron ninguna posibilidad de defenderse y fueron así asesinados. Una cantidad enorme de gente que fue sacada de sus casas, de sus trabajos y nunca más volvió. Y comienza entonces a aparecer, aparece con ese golpe de Estado, lo que hoy día siguen siendo los detenidos desaparecidos. Detenidos y detenidas desaparecidas, porque también aquí hubieron mujeres, e incluso mujeres embarazadas, que nunca más volvieron, que nunca más se supo de aquel bebé que estaba en gestación. Estas son las contradicciones que tiene este mes de septiembre. Y sin duda que a 46 años de ese golpe de Estado aún no se logran superar, porque la forma que se ha elegido para enfrentar esto ha sido equivocada. Porque perdonar a criminales de lesa humanidad no es un buen camino. Nunca fue el buen camino. Y porque además, en este país se transó con la dictadura, se transó con el criminal, y por lo tanto difícilmente se podrá construir una sociedad con justicia en tanto también los criminales sigan en el poder. Y eso es un tema que hay que asumir así, con ese mismo rigor que lo estoy diciendo, porque de otra forma difícilmente superaremos estos temas. Y eso es un tema grave, estas son las contradicciones de este mes de septiembre. Y ese es un primer tema que yo le quería comentar y que sin duda yo lo invito a que usted lo converse con su familia, con sus compañeros de curso, con sus compañeros de trabajo, no sé, pues las organizaciones donde participe, coméntelo. Porque aquí hay mucho más que aprender, hay mucho más que buscar. Porque si tenemos un diagnóstico claro de lo que pasó, entonces podremos generar los remedios necesarios para construir una sociedad distinta, pero para que estos temas nunca más vuelvan a ocurrir. Esa es la tarea de todos, ese es un desafío, digamos, que tenemos en esto. Bueno, otro tema que me importa comentarle
y que lo vamos a desarrollar un poco más en el programa. Es que también en este mes se va a cumplir un año de el lanzamiento de este gran proyecto Impulso Araucanía. ¿Se acuerda de él? Un año atrás más o menos, ¿ya? Donde se prometían una cantidad enorme de recursos para la novena región, una cantidad enorme de cambios que generarían un gran desarrollo en el territorio mapuche, que prometían 8.000 millones de dólares por parte del Estado como inversión en la región, pero que además iría acompañado de una inversión de 16.000 millones de dólares del sector privado. ¿Qué ha pasado con eso? La verdad es que hoy día no ha pasado nada. Además, esa propuesta que el gobierno tenía con tantos ofrecimientos fue tajantemente rechazada por el pueblo mapuche, y aun cuando ha tenido que pagar costos altos, hoy día el gobierno tendrá que reconocer en algún momento que su política fracasó. Con los mapuches su política fracasó. Y si hoy día, año 2019, el Estado, el gobierno, este gobierno, pretendía llevar al Congreso un proyecto de ley que cambiara los contenidos de la ley 19.253 para dejar en libertad de acción a que mucha gente pudiera vender sus territorios, sus terrenos, sus tierras, la verdad es que hoy, si uno tira raya para la suma, eso fue un fracaso. Había un ministro distinto, el señor Moreno, que era el que estaba a cargo en ese momento de llevar este proyecto adelante, y que tuvo que salir porque de seguir ahí el fracaso hubiera sido mucho más estrepitoso. Entonces, hoy vamos a analizar un poco más en profundidad lo que ha pasado en este año de este proyecto que no fue, como lo dice un titular del diario La Tercera, que analiza muy rigurosamente lo que ha pasado con una cantidad de temas, con una cantidad de propuestas que supuestamente en este año debieran haberse ejecutado y que han quedado ahí pues, en el camino. Entonces, es bueno que el gobierno también evalúe, analice estos temas, porque de la forma como se ha relacionado con el pueblo mapuche no ha sido la mejor. Y que a partir del asesinato de Camilo Catrillanca hay un antes y un después. Porque a partir de la muerte de Camilo Catrillanca, aun cuando el pueblo mapuche no tiene la capacidad ni la organización suficiente para arrinconar al gobierno, pero ha ido generando un avance y ha ido generando también un protagonismo que antes no tenía, y que ha obligado al gobierno entonces a ir en retroceso en estas políticas que pretendía desarrollar en el territorio mapuche. De estos temas vamos a conversar en este programa. Así que, Pupeño también, lo invito a que tengamos una cortina musical y nos metemos en el debate de esto y de otros temas que queremos conversar con usted en este día. Vamos con esa música. Reivindicación. Tal parece que perece lo que de verdad nos pertenece. N veces escucho gente que no se enorgullece. Olvídate de tu raíces, dice quien te adormece. Pises donde pises, no te olvides de lo que eres, te engrandece. Quien se para ante la adversidad se fortalece, y quien se para al rival es el que vence. Empobrecer las mentes es un término que manejan para empobrecer a la gente, de su identidad la alejan.
El natural derecho de la restauración es la acción de recuperación de mi nación, la reclamación, la restitución de lo arrebatado sin razón por el invasor. Reivindicación es mi respuesta que se gesta en un vientre de preguntas sin respuesta. Les molesta que sepas que rompas la ignorancia impuesta, por eso apuestan a nacionalizarte con sus fiestas. Te arrestan, te molestan, pero no matan tu tronco, porque estamos resistiendo desde Michimalonco. 1541, Santiago en llama, 2015 y los camioneros fachos reclaman. Suma la labia más la rabia y se materializa el rap, el sonido movido que proclama la verdad, una herramienta que cuenta por necesidad la realidad de la cordillera hasta el mar y desde el campo a la ciudad. Reivindicación, un acto de valentía, reconocer lo que soy, hacer algo por eso. Reivindicación, practicarlo día a día en la cotidianidad y así vivir estos procesos. Reivindicación, rap con criterio y mensaje en defensa y a disposición de nuestra clase. Reivindicación, el compromiso aquí crece, vamos recuperando lo que nos pertenece. Reivindicación, un acto de valentía, reconocer lo que soy, hacer algo por eso. Reivindicación, practicarlo día a día en la cotidianidad y así vivir estos procesos. Reivindicación, rap con criterio y mensaje en defensa y a disposición de nuestra clase. Reivindicación, el compromiso aquí crece, vamos recuperando lo que nos pertenece. En una sociedad que te dice que mires para adelante y no para atrás, en una ciudad que anda a 100 nos cuesta parar y ponernos a pensar que es lo que verdaderamente nos pertenece y que es lo que nos hace bien. Estoy hablando de recuperar lo arrebatado de un pueblo que no vende su futuro y no olvidar a su pasado, que lo han humillado, lo han maltratado, han tratado de eliminarlo, pero aún estamos parados. Ponele play, ponele baila, ponele esfuerzo a tu aprendizaje, ponele bueno todo, recordemos al Choy que es su plumaje, tu linaje que no se acabe y tu tujún que no se te olvide. En ti reside, en ti vive, una sangre con mucho coraje, mensaje de fuerza para mi pueblo en esta línea redacto. Hip hop en la prensa, donde enhebro palabras con acto, resentido claro, nuestro pueblo ha sentido el peso, ni con estado, ni con congreso, ni rezo, queremos pacto. Newen tulepe, conta impuche, feu rupa ya y tu fuck changuin kapingelu, ni ein tuhun, ni ein kegun, no himalaya infeitizungu, yahum, inche yam kenta, infutake che, feimutal kutukem, punu chanrukameu, inkaya intimapumeu, inkaya inenko, inkaya impuleufu, petumulelu wal mapumeu. Gia, coño manin chengen, felei mai puchen, en tu antani mañuntun, chal tu mai come imun al kutukelu tani lefel cantun, tu culpa ya inta infolil, mapuche piñein, me lepan tu fachi guariameu, huelun hoy malayanta ni tu un tani mapuche zungun, felei mai, feichil catueneu, gia. Eso es, aunque estemos en la ciudad, no olvidamos de dónde venimos, nuestro tugún, nuestro mapuzungún, porque no es utilitarismo, esto es reivindicación, un acto de valentía, reconocer lo que soy, hacer algo por eso. Reivindicación, practicarlo día a día en la cotidianidad y así vivir estos procesos. Reivindicación, rap con criterio y mensaje en defensa y a disposición de nuestra clase. Reivindicación, el compromiso aquí crece, vamos recuperando lo que nos pertenece. Bueno, aquí estamos de vuelta después de este intermedio musical a cargo del Peñi Christopher Coyomán. Saludos Peñi, donde esté por ahí. Ahí estábamos compartiendo parte de su trabajo. Oye, bueno, otro de los temas que sin duda también están dentro de este mes de septiembre son las mismas fiestas. Estas fiestas dieciocheras que este año se alargaron, yo diría que más allá de lo conveniente, una semana prácticamente para muchos de jolgorio y de actividades festivaleras por ahí. Y bueno, que sin duda hay que tener un presupuesto bastante holgado como para poder resistir una semana en esas actividades. Pero más allá de eso, un tema que me interesa rescatar de estas fiestas dieciocheras es que por primera vez en esta fiesta,
hoy día se levantaron voces criticando algunas actividades de esta fiesta y algunas voces bien informadas. Porque, primero, digamos, el tema de la independencia no es el 18 de septiembre, sino que es en febrero. Por lo tanto, una fecha o de una fiesta, digamos, equivocada de espacio, de lugar, de fecha en el calendario. Eso es un tema que hoy día se vio con más nitidez y que muchos ahí por las redes sociales hicieron notar. Y que tienen razón. ¿Ya? Eso es un tema. Lo segundo es que por primera vez he visto yo mayor crítica en relación a la parada militar que se hace el 19 de septiembre todos los años. Por primero la gran cantidad de recursos que se gastan ahí, pero segundo porque este año hemos comenzado a ver críticas en relación al rol y a la forma como el ejército desarrolla su política de Estado. Como en la historia han habido 23 veces en que el Estado ha apuntado sus armas contra los mismos chilenos. Y eso es una situación delicada, grave. Entonces, hoy estamos a través de las redes sociales, a través de las diferentes informaciones que se van generando, va apareciendo también esta crítica hacia algunos actores que ostentan poder y que lo han usado muy mal. Y que lo han usado incluso en contra de aquellos que debieran defender. Y eso es un tema grave y que hoy día, que este aniversario de, comillas, la patria, comienza a hacerse mucho más nítido y con más fuerza que años anteriores. Y yo diría también, más fundamentado que nunca, a través de historiadores, a través de académicos, a través de organizaciones de la sociedad civil, que ven en estos uniformados una incoherencia entre lo que dicen representar y defender y lo que realmente pasa con ellos. Eso es un tema para también conversarlo. O sea, tenemos ahí una cantidad de cosas que tenemos que resolver. Bueno, otro de los temas importantes en este periodo, como les decía, era lo que pasó con el Plan Impulso Araucanía, ¿ya? Que bueno, deja ahí una cantidad de gente que sencillamente creyó en la cantidad de inversiones, que creyó en que aquí se iba a desarrollar una política que nunca ha logrado implementarse y que incluso partidarios del régimen, partidarios de este gobierno, hoy día levantan la voz con preocupación. ¿Ya? Entonces, hay una cantidad de incoherencias en este gobierno y que realmente a ratos hay que, su misma gente tiene que hacer esfuerzos sobrehumanos un poco para poder entender. Pero es bueno que también nosotros tengamos presente esto, ¿ya? Mire, hace casi un año, el presidente Piñera, cuando inauguraba el Plan Impulso Araucanía, que lo hacía ahí en el Cerro Llenol, con más o menos 200 invitados muy seleccionados, entre empresarios, algunos representantes del pueblo mapuche, en fin, del territorio, autoridades. Y él decía ahí algo, mire, le voy a leer textual, decía: un buen presidente debe ser como un buen padre o madre de familia, que quiere a todos sus hijos, pero se preocupa con una dedicación muy especial por aquel que tiene más problemas. Cierre comillas. Es lo que decía el presidente Piñera. O sea, primero yo diría que aquí hay algunos autocalificativos, como él mismo se define ahí como un buen presidente. Eso es una arrogancia que a lo menos yo no la había visto en otros presidentes anteriores.
aun cuando con muchos de ellos con grandes diferencias. Pero arrogarse esto de ser un buen presidente es un tema que habla un poco de sus características ególatras y con poco fundamento en este sentido. ¿Ya? Bueno, y así como se tiene, digamos, esta arrogancia de plantear estos temas, se planteaba esto, pues, de este buen presidente preocupado del hijo que tenía más problemas que el resto, en este caso, el pueblo mapuche. Y bueno, hay muchos que no nos sentimos para nada hijos ni nada por el estilo de este gobierno y del Estado chileno. Bueno, y se planteaba esto, pues, de el inicio del plan, y se ofrecía ahí una cantidad de temas, al punto de que esto era como la política más relevante que se había hecho dentro de los últimos 20 años, comparada solo con lo que había pasado el año 1989, cuando el pueblo mapuche hace un acuerdo con el entonces candidato Patricio Elwin. Acuerdo que después va a cristalizarse en lo que hoy día se conoce como la Ley Indígena 19.253. Bueno, y esta inversión era planteada así como lo más relevante después de eso, ¿ya? Y bueno, y planteaba ahí una cantidad de cosas hacia adelante que la verdad es que era impresionante, era así como poder descubrir la felicidad que estaba oculta por muchos siglos y ahí había aparecido, ¿ya? Al punto de que incluso él agregaba en esto la decisión de hacer un reconocimiento constitucional a los pueblos originarios. Reconocimiento constitucional del que hemos venido luchando y hemos venido reclamando hace harto rato. Y aun cuando, o sea, los diferentes gobiernos se han hecho los locos, se han hecho los sordos, y no escuchan, y no han escuchado, este gobierno en aquel ataque de inspiración también ofrecía el reconocimiento constitucional a la nación mapuche. En ese tiempo, acuérdese, estaba de ministro de Desarrollo Social el señor Alfredo Moreno, que impulsaba todos estos temas. Y bueno, después de esto, la verdad es que hubo una cantidad de temas que digamos, todo el mundo nos dejó preocupados. Y que incluso un senador el señor Huenchumilla, reconoció que efectivamente este era un desafío grande y una gran política con muchos recursos que iba a cambiar la realidad de los mapuches de la región. Pero la verdad es que en el tiempo el actuar de este gobierno, la forma matonesca que llega al territorio, le va a jugar en contra, porque este gobierno ha hecho una cantidad de maniobras, una cantidad de amenazas que nunca fueron necesarias. El Comando Jungla, que se anuncia con grandes fanfarria y con mucho protagonismo de las armas y de vehículos para ir a una guerra, la verdad es que van a cumplir un objetivo totalmente adverso a lo que el gobierno esperaba. Primero, no amedrenta al pueblo mapuche. Es más, en una oportunidad, en estas exhibiciones matonescas de amedrentar gente,
se mete uno de estos grandes vehículos en un territorio que tiene condiciones bien difíciles y se vuelca solo. Y la verdad es que fue el hazme reír de la prensa, del territorio. Por lo tanto, difícilmente, digamos, al pueblo mapuche se iba a amedrentar porque llegan estos vehículos ahí. El tema no es un tema de carros blindados, de tecnología. El tema es un tema político, ese es el problema central. Y si este gobierno o cualquier otro no tiene una propuesta política que solucione los temas históricos, por muchos carros blindados que lleguen al territorio, no va a servir. Y eso ha sido lo que ha pasado. Entonces, como decía este mismo comando Jungla, el 14 de noviembre del año 2018, hace la peor estupidez que podría haber hecho este gobierno en el territorio mapuche. Asesina a Camilo Catrillanca por la espalda, mientras este Peñi junto a otro Peñi menor se trasladaban en un tractor. Y ese hecho va a generar entonces una situación de reacción contraria por todos los territorios. Porque ese fue un asesinato cobarde, innecesario, que no tenía pero ningún riesgo para nadie el que un Peñi, que un mapuche anduviera manejando un tractor. Y eso, sin duda, que marcó un antes y un después. Y a partir de ahí, entonces, comienza, digamos, un retroceso del gobierno en sus propuestas, y la verdad es que la cantidad de millones que proponía no fueron ni siquiera motivos de preocupación, porque al pueblo mapuche no le interesa la política o la propuesta de desarrollo que tiene el gobierno. La propuesta de desarrollo del pueblo mapuche tiene que ver con otros valores, con otros temas, con otros objetivos, con la preservación del territorio, con la preservación de los elementos que permiten la vida en el territorio, con los bosques, con el agua, con la eliminación de las forestales, en fin. Hay una cantidad de elementos que este gobierno no logra entender, y en general los políticos de este Estado no han logrado entender, ¿ya? Y en ese sentido, entonces, ahí se genera una reacción totalmente contraria. Al punto de que tiene la cuerda floja el ministro Chadwick y que efectivamente faltó respaldo de la oposición para sacarlo. Pero a punto estuvo de ser sacado de ministro del Interior por las responsabilidades políticas que le caben en la muerte de Camilo Catrillanca, por la forma como se ordenó reprimir al pueblo mapuche en ese territorio. Y hoy día, entonces, al cumplirse un año del lanzamiento de este proyecto Impulsa, la verdad es que el Estado y el gobierno tendrán que tirar raya para la suma, y esa cuenta le va a salir negativa. Le va a salir negativa porque ha hecho las cosas mal, porque no han considerado la historia del pueblo mapuche. Si el pueblo mapuche ha resistido una invasión de 500 años, no será un gobierno que dura 4 años apenas el que le va a cambiar sus características, su fisonomía, sus valores, sus principios, su cosmovisión. Y entonces hoy día tenemos un oficialismo, primero que a partir de eso comienza a acumular derrotas. Lo que fue la consulta o el intento de consulta que quería instalar Moreno, la verdad es que tendrá que ser evaluada como una consulta fallida, que se hizo mal desde el principio hasta el final, y que terminó con la sacada del ministro Moreno, y cuando llega el nuevo ministro Sichel, por un tema de análisis básico de inteligencia mínima, sencillamente tuvo que ser postergado y después eliminado. Entonces, esta consulta
que intentaba borrar derechos del pueblo mapuche, garantías que hoy día le permiten tener mínimas cosas garantizadas. Y bueno, entonces esta consulta, que fue rechazada a nivel nacional, y aquí no solamente por el pueblo mapuche, aun cuando fuimos los que hicimos el mayor esfuerzo, pero también hay que reconocer el aporte que hicieron otros pueblos hermanos, tanto del norte y del sur, y que categóricamente dijeron no a la consulta. Esa no es la forma de consultar, eso no es lo que establece el convenio 169. Y a partir de eso entonces, ¿ya?, este gobierno tiene una derrota política, institucional, en relación a su objetivo, que es clara y concreta. Entonces, y que esa consulta pretendía legalizar, dar respaldo político, sustento político a ese cambio en la ley 19.253. Y la verdad es que ese resultado, así de categórico, o sea, las naciones originarias de este país le dijeron no a la consulta. Y la verdad es que lo hicimos con tanta fuerza que sencillamente el gobierno tuvo que suspender la consulta, ¿ya? Hoy día hay una cantidad de temas que ya no fueron. Ese proyecto de ley políticamente era el año para presentarlo. El próximo año la verdad es que difícilmente va a encontrar aliados para hacer un proyecto de ley tan aberrante como el que pretende hacer, porque es un año de elecciones y ningún partido va a arriesgar por respaldar una política tan mala como esta, un respaldo al gobierno, sabiendo que ese mismo año los electores le puede pasar la cuenta en las elecciones municipales. Y al año siguiente vienen las elecciones parlamentarias. Entonces, señor Piñera, yo creo que se le acabó el tiempo con las nuevas políticas para el pueblo mapuche. Hoy tendrá que buscar formas de acercamiento que permita conversar los temas reales. Porque si eso no es así, entonces usted terminará solo, aislado, cada día con más rechazo desde la sociedad civil y por supuesto desde el mundo mapuche. Bueno, ese era un gran tema que me interesaba conversar con usted. Hoy día vamos a ir a una pausa musical nuevamente y volvemos para seguir comentando otros temas de interés que hoy día están vigentes. Así es que, Peñi, Lamien, vamos con esa pausa musical. Nos dio bien hecha en la vida y nos puso en esta tierra pa' poblarla libremente, del mar a la cordillera. Nos dio también araucarias, animales y praderas, y el valor pa' resguardarla de la codicia extranjera. Le dio hierbas a la machi pa' que remedios tuviera, a loco sabiduría pa' que consejos nos diera, a cada cual su familia pa' cuidarla y pa' quererla, y pa' no perder el rumbo, luna, sol, cielo y estrellas. Somos gente de la tierra, del Copigo y del Pehuen, de Cultrunes y Trutrucas, del Canelo y el Laurel. Somos gente de la tierra, del Copigo y del Pehuen, de Cultrunes y Trutrucas, del Canelo y el Laurel.
tierra es más que suelo, es la madre y compañera de su historia y esperanza, de un pueblo que aún espera que un día se reconozca lo que se luchó por ella. Somos gente de la tierra, aunque algunos no lo entiendan. Es hora del reencuentro, en confianza y sin barreras. Abracemos al hermano por una amistad sincera, que germine la semilla de una paz más duradera, que tutucas y guitarras anuncien la primavera. Somos gente de la tierra, del Copivo y del Pehuen, de Cultunes y Trutucas, del Canelo y el Laurel. Somos gente de la tierra, del Copivo y del Pehuen, de Cultunes y Trutucas, del Canelo y el Laurel. Somos gente de la tierra, del Copivo y del Pehuen, de Cultunes y Trutucas, del Canelo y el Laurel. Bueno, estamos de vuelta en este nuevo programa de Pu Mapuche Guarriameu Muliaín. Programa 29 que hacemos durante este año y que sin duda ha sido para nosotros grato el poder trabajar estos temas. El poder colocar en la opinión pública algunos temas que nos sirvan para ir avanzando en una propuesta política mapuche que nos identifique como pueblo. Oye, bueno, otro de los temas que también ha pasado y que son temas para recordar durante este periodo es un trabajo que se hizo a través del diario digital del Desconcierto y que tiene que ver con la patrulla de Lautaro, la policía secreta que desapareció a mapuches en la dictadura. Hay aquí una cantidad de temas que la verdad es que pareciera que cuando se consideran y se analizan los temas de derechos humanos y los temas de homicidios, de represión, están todos los demás, pero nunca aparecen con la misma dedicación lo que pasó en el Gualmapu durante la dictadura. Y esta patrulla denominada Lautaro, sin duda que dejó ahí muchas cosas, muchos dolores en el territorio, ¿ya? Y mire, y parte, le voy a leer textual lo que dice aquí en el Desconcierto en el inicio. Dice: el carabinero en retiro Domingo Campos Collao es el último condenado de la Araucanía que ingresó al penal de Punta Peuco. En agosto pasado salió de la Corte de Apelaciones de Temuco custodiado por gendarmes y acompañado por su hijo para cumplir una pena de 5 años y un día por su responsabilidad como autor del secuestro de Gervasio Guayquil. Calviqueo, un mapuche sin militancia política detenido por la patrulla de Lautaro. Este grupo estuvo integrado por militares y carabineros que, bajo una supuesta limpieza de cuatreros, detuvo e hizo desaparecer a mapuche en la provincia de Cautín durante la dictadura. O sea, esta es una situación que se cubrió con otras supuestas tareas de estos militares, pero concretamente estuvo orientada a desaparecer mapuches que pensaran distinto, o que incluso tuvieran ahí un rol protagónico más de líderes en el territorio, incluso sin tener militancia política, como es la realidad del Peñi que analizamos, ¿ya? Y bueno, en este periodo de la historia, la verdad es que han pasado cosas muy terribles. E incluso hay casos en que, como el Peñi que se analiza ahí, fue sacado, nunca más volvió, y al día de hoy, cuando se le intenta hacer una misa en una iglesia de Lautaro, misa que fue pedida por su hija Manuela,
Bueno, y para conmemorar a su padre, dice, a fines de este mes, con una misa en la capilla de Lautaro, en la Araucanía. Cuando el sacerdote le preguntó por el motivo, si es que era en memoria de un difunto, lo único que ella pudo contestar es que eso no lo sabemos, porque su cuerpo nunca lo han encontrado. O sea, ¿se da cuenta lo que es esto? Porque cuando en una familia fallece un integrante, está claro, falleció, habrá mucho dolor, mucho llanto, en fin, pero pasa. Y se sabe lo que pasó con esa persona integrante de la familia. En este caso, después de 46 años, aún no se sabe. Se supone que está muerto, pero también se supone que él debiera, si estuviera vivo, en estos años haberse acordado de su familia, de tratar de comunicarse, de volver a ver a los hijos, en fin, nada de eso. Y la verdad es que así como este Peñi, fueron muchos los casos de gente que fue detenida, de gente que fue hecha a desaparecer. ¿Ya? Entonces, yo le quería comentar de esto porque también es importante que no olvidemos a nuestra gente desaparecida y que en algún momento también se haga justicia por ello, que en algún momento la historia se escriba de verdad y que incluya también a los mapuches que fueron sacados de sus casas, fueron detenidos en los caminos y nunca más volvieron, y nunca más se supo de ellos. Y al día de hoy ni siquiera sabemos si están vivos o están muertos. Una situación dolorosa, ¿ya? Y que bueno, hay muchos más que han pasado por esto, ¿ya? Bueno, hay algunos nombres que comienzan a aparecer hoy día como responsables, como el caso del teniente Orlando Huerta Ávila, ¿ya? El nombre que daba las órdenes. Otro militar Juvenal Sangüesa, Enrique Ferrier y Mario Ponce Orellana, ¿ya? Mientras que Domingo Campos Collao estaba en la cárcel desde hace unos meses, dice. Bueno, y vamos, y la historia se va reescribiendo y se va armando lentamente como un rompecabezas, pero es importante que todos hagamos este esfuerzo para aportar información de qué fue lo que en definitiva pasó, ¿ya? Entonces, yo la verdad es que este tema lo voy a dejar por ahí, porque hay muchos dolores en estos temas, ¿ya? Y bueno, y a partir de eso entonces nuestro tema es cómo superamos estos dolores, cómo superamos las situaciones que han ocurrido. Pupeño Bulamien, hay también una cantidad de temas, digamos, que han ocurrido durante estos días y que me interesa que podamos conversar. El día 20 de este mes, o sea, aun cuando todos todavía estaban mareados con las fiestas dieciocheras, una cantidad de jóvenes importante se movilizó en Santiago y en otros lugares del país para hablar de un tema que nos afecta a todos, mapuches y no mapuches. En tanto habitantes de este planeta, tenemos que preocuparnos de un tema que se llama cambio climático y que tiene responsables. Es cierto, digamos, aquí el hombre como ser humano tiene una gran responsabilidad, pero dentro de los humanos hay algunos que tienen mucho más responsabilidad que otros. Y porque en esas responsabilidades también han sido los que han lucrado con los efectos del cambio climático y de llevar al planeta como hoy día está. Y en ese sentido, entonces, hoy día la ciudadanía reclama la necesidad de poner en orden en esto, de hacer los esfuerzos necesarios por preservar la casa que se llama planeta Tierra. Porque de lo contrario, la verdad es que la vida no va a ser sustentable, no va a ser sostenible. Porque hoy día hay una cantidad de consecuencias que va a generar y está generando esto. Y que además se ve afectado, se ve agravado
por la ambición desmedida de muchos actores en los territorios que tienen aún poder. Y eso es un tema que se tiene que analizar con más profundidad. Aquí no es solamente un tema climático, hay también responsabilidades políticas en la forma como se hacen las cosas. Y bueno, y yo le quiero comentar que ayer una cantidad de más o menos entre 5.000 y 10.000 personas se movilizaron en Santiago por esta lucha del cambio climático, y le quiero mostrar algunas imágenes de lo que pasó ayer. Vamos con esas imágenes y seguimos comentando después. ¿Ya? Entonces, y que es importante, digamos, reconocer primero el esfuerzo que hizo esta juventud, estos jóvenes que salieron a la calle y que son la esperanza del mañana, que son la esperanza de este planeta, que hoy día le exigen a las autoridades que se haga cargo de lo que está haciendo y cómo lo está haciendo, que se termine con el extractivismo en este país de la forma como hoy día se ha llevado, que se termine con la apropiación del recurso agua en muchos territorios y que está dañando no solamente la vegetación, sino que también la vida de las personas. Entonces, hoy día la movilización de estos jóvenes sin duda que genera ahí una luz de esperanza para lo que viene para adelante. Habrá que seguir trabajando, habrá que seguir sumando esfuerzos en esta lucha por defender el planeta, por dejar también las responsabilidades claras en relación a las autoridades, a aquellos que hoy día se han aprovechado y se han apoderado del recurso hídrico de mala forma, generando consecuencias graves en las formas de vida de muchas otras personas, en los cultivos que sustentan la vida de muchos territorios y que hoy día se ve afectado. Entonces, el cambio climático hoy día, sin duda, es un tema que tenemos que preocuparnos, pero también preocuparnos en los temas de fondo. Viene la COP25 en este país y yo creo que es la oportunidad para dejar las cosas claras, para dejar las responsabilidades claras, pero también para que como ciudadanos vamos generando un actor político que se llame sociedad consciente y pueda realizar los cambios que este país necesita. Así que Pupeño y Pulamien, yo les quería mostrar esto como tema final y bueno, estamos llegando al final de este programa. Programa que en estos días, digamos, de celebraciones para algunos, nosotros nos hemos ocupado y preocupado de seguirle contando noticias de nuestro pueblo y de lo que está pasando. Así que Pupeño y Pulamien, nos volveremos a ver la próxima semana con más noticias, con más novedades y con la información que tengamos en ese momento. Así que Pupeño y Pulamien, Peucayal, nos vemos la próxima semana. Thank you.